Frases del presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, vuelven a causar polémica en la política nacional. Una verdadera polémica desató la frase dicha por el presidente de la República, en la que dejó abierta la posibilidad de una segunda reelección en caso de que hubiese una hecatombe. Ya que esta llamada lo están oyendo sus hijueputas. Sí, esos hijueputas interpretan todo. Esto es que aquí lo que se va a perpetuar es la dictadura. Sin embargo, el más representativo jefe paramilitar tras el asesinato de Carlos Castaño sorprendió en una entrevista con Caracol Radio al afirmar que se reunió con el expresidente Álvaro Uribe sin especificar cuándo ni dónde. Señor Mancuso, ¿se reunió usted alguna vez con el expresidente Álvaro Uribe Vélez? Sí, me reuní con él. Incluso afirmó que financió la campaña para su reelección. No obstante, Álvaro Uribe siempre reacciona agresivamente cuando se le pregunta por posibles nexos con paramilitares. Muchos de sus detractores lo han sindicado directamente de nexos con los paramilitares. Si algún día en su mandato eso se llega a comprobar, A mí no me amenace usted con eso. A mí no me amenace usted con esas preguntas, que yo soy un hombre respetable. Porque los actos que hizo, que violó la Constitución, y lo que quieren no sino actos de dictadura, y eso es Uribe. Uribe ha declarado que nunca ha tenido vínculos con los paramilitares. Sin embargo, un polémico video entregado a la secretaria de Estado norteamericana evidencia su vinculación con los paramilitares. En el video, se ve a Álvaro Uribe cuando aún era candidato presidencial conversar con el famoso comandante Esteban, acusado de más de 80 homicidios y 10 masacres. Con el gobierno nacional organizaron la muerte de Vicente Castaño y nos extraditaron a los demás. En 2002, Uribe por fin sería consolidado como el nuevo presidente de la República de Colombia, implementando políticas de seguridad que inicialmente mostraron resultados positivos: disminución de secuestros, reducción de homicidios y recuperación de territorios antes dominados por la guerrilla. Estos logros le valieron un respaldo popular significativo y el reconocimiento internacional. No obstante, detrás de estos avances surgieron denuncias de violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y la persistencia de grupos paramilitares en diversas regiones. La desmovilización de las autodefensas en 2003, aunque lo presentaban como un éxito, fue cuestionada por organizaciones como Human Rights Watch. Señalaron que muchos de los desmovilizados continuaron operando bajo nuevas estructuras o se reintegraron al narcotráfico. Y sí, como mencioné anteriormente, la desmovilización de las AUC. Pero, ¿cómo ocurrió todo esto? Unos años atrás, a comienzos de los 2000, las AUC dejaron de ser solo autodefensas y se fueron metiendo cada vez más en el negocio del narcotráfico. Eso generó una pelea clara entre dos líneas internas: los que querían conservar el carácter político-militar, o al menos distancia del negocio del oro blanco, en buena parte representados por Carlos Castaño, y los que se inclinaban a alianzas más sólidas con narcos y a negocios económicos, figuras como Don Berna y otros jefes territoriales. Esa tensión por control territorial, rutas y plata fue lo que terminó fracturando a la organización. Pero el verdadero declive vendría 2 años más tarde. En 2002, Estados Unidos ya había abierto causas serias contra mandos paramilitares por tráfico de oro blanco. El Departamento de Justicia incluso liberó una acusación que vinculaba a Carlos Castaño con envíos de toneladas de oro blanco a Estados Unidos, lo que lo convertía en un objetivo de extradición y procesamiento federal. Frente a esa presión, para alguien en su puesto, habían dos salidas: pelear y posiblemente acabar muerto, o intentar negociar con Estados Unidos. La posibilidad real era ofrecer substantial assistance, o en pocas palabras, cooperación, a fiscales estadounidenses a cambio de mejores términos procesales, y en la práctica, la posibilidad de entrar al programa de protección de testigos, y de esta forma poder negociar sentencias penales un poco reducidas. Eso es algo que el sistema penal federal de los Estados Unidos efectivamente permite y usa para desmantelar este tipo de redes. Pero recuerdan que les mencioné que las AUC ya estaban fracturadas para ese entonces, pues Carlos Castaño, al haber intentado negociar con los gringos, solamente firmaría su sentencia de muerte, ya que para los demás miembros, si Carlos hubiese empezado a negociar o dar indicios de que podía hablar con las autoridades estadounidenses, así fuera solo la intención, habría sido una bomba interna que desmantelaría por completo lo que alguna vez fue el grupo paramilitar más poderoso de Colombia, ya que delataría rutas de coca, nombres de testaferros, vínculos
vínculos con políticos y financieros. Testimonios y confesiones posteriores señalan que otros jefes de la SAUC temían exactamente eso, que Carlos se convirtiera en un delator y arrastrará a muchos por delante. Vicente Castaño, su propio hermano y mandos cercanos no tuvieron de otra que ordenar la eliminación de Carlos, una ficha que comenzó a ser vista como un riesgo que podía destruir lo que para ese entonces era el mayor imperio delincuencial vigente en Colombia, aunque sin duda alguna este momento en la historia de Colombia prefiero llamarlo como la gran traición, y no tanto por la muerte de Carlos Castaño en manos de sus propios hombres, sino de otra figura importante que doblaría las cartas nuevamente a su favor, y que siendo consciente sabía que lo que estaba a punto de hacer destruiría por completo, tanto por fuera como por dentro, lo que alguna vez fueron las SAUC. Un año antes de la muerte de Carlos Castaño, en 2003, Álvaro Uribe tomaría una de las decisiones más importantes de su gobierno: crear un programa para desmantelar por completo el paramilitarismo en Colombia. La idea era que las Autodefensas Unidas de Colombia, o las SAUC, que hasta ese entonces controlaban territorios enteros y se movía entre el narcotráfico y la policía, entregaran las armas, confesaran crímenes y se sometieran a la justicia, todo bajo la Ley de Justicia y Paz. Uribe presentó el proceso como un acuerdo de reconciliación y legalidad, penas reducidas, no se les quitaría el 100% de sus bienes y la posibilidad de recuperar cierta normalidad para quienes entregaran sus estructuras o por lo menos pagaron su pena en Colombia y no una cárcel en los Estados Unidos. En pocas palabras, esto era el paraíso para todos ellos. El gobierno promovió el programa con un éxito inmediato. Se vieron desarmes, concentraciones de bloques paramilitares y la sensación de que la violencia podía controlarse y de que el gobierno realmente estaba cumpliendo de manera pacífica todas sus promesas. Uribe usó esto como una bandera política, mostraba resultados concretos en seguridad, reducción de homicidios y secuestros y recuperación de territorios antes dominados por la guerrilla o los paramilitares. Y fue con esto último que Uribe comenzaba a verse delante del pueblo colombiano como el gran salvador y hombre que estaba liberando a su país de la violencia. Pero mientras los ojos del país estaban puestos en la fachada de paz, se estaban planeando traiciones internas. Estados Unidos llevaba años presionando a Colombia para que los grandes jefes paramilitares terminaran en manos de la justicia estadounidense por narcotráfico y crímenes conexos. Desde Washington llegaban mensajes claros: si los paras no eran extraditados, los juicios y decomisos de droga podrían quedar incompletos y el dinero del narcotráfico seguiría circulando sin control. Uribe, que mientras tanto vendía la imagen de un país desarmado y en paz, sabía que mantener a esos jefes dentro de Colombia representaba un riesgo. Cualquiera podía hablar lo que sabía, exponer nexos políticos y negocios oscuros y arruinar la narrativa de éxito de su gobierno. La presión externa, combinada con la necesidad de controlar la historia dentro del país, hizo que se planeara la extradición masiva, un movimiento que en la práctica traicionaba el acuerdo implícito que los paramilitares creían tener, que si se desarmaban y cooperaban no serían enviados a los Estados Unidos. En otras palabras, mientras todo parecía progreso y reconciliación, los hilos se movían detrás de escena, la paz solo se vendía en los medios de comunicación, la verdadera negociación incluía cartas escondidas, llamadas internacionales y la decisión de sacrificar la confianza de los paras para cumplir con la presión de Washington y blindar políticamente al gobierno de Uribe, porque sí, estos serían los primeros pasos que sembrarían la relación más fuerte entre un colombiano y el gobierno de los Estados Unidos, la razón exacta del ascenso a convertirse en el hombre más intocable legal y políticamente de todo Colombia, protección que estaría bajo la sombra del gobierno estadounidense. Regresando con el acuerdo de paz, después de la muerte de Carlos Castaño todo pintaba bien tanto para Uribe como para los paras, pero había un pequeño detallito y ese era Vicente Castaño. La Ley de Justicia y Paz, Ley 975, fue aprobada en 2005, pensada para que los jefes paramilitares entregaran las armas, contaran la verdad y aceptaran penas reducidas a cambio de reparar a las víctimas y dejar de delinquir. Esa promesa, no extradición inmediata si cooperaban, fue la base del gran trato político. En ese contexto apareció Vicente Castaño. Más allá de ser uno de los líderes de esta organización, era de los que sabían demasiado. Con el tiempo empezó a sospechar que el trato, entre comillas, no era tan limpio como se vendía. Vicente creía que había una doble jugada, que en privado estaban hablando con Washington y que al final algunos jefes terminarían en manos de la justicia estadounidense. Esa sospecha lo dejó aislado y convertido
convertido en alguien peligroso para muchos intereses. La razón por la que Vicente no se desmovilizó del todo fue porque no confiaba en el acuerdo de justicia y paz. Sospechaba que la extradición de los jefes paramilitares era un plan secreto de los Estados Unidos y que, si él cooperaba completamente, terminaría entregando información comprometedora de su red de aliados políticos y testaferros. Por eso optó por mantener una estructura paralela y operar bajo otra organización, una nueva organización fundada por otros paramilitares, la organización conocida como las Águilas Negras. Todo esto como seguro de que podía proteger su poder y su información frente a lo que él veía como una traición del gobierno. Pero la historia no para ahí, ya que esta tomaría un giro sangriento. Luis Carlos Restrepo, persona cercana a Álvaro Uribe, fue designado por Uribe para liderar las negociaciones con los paramilitares. Según versiones que fueron saliendo años después, cartas, testimonios y declaraciones de ex jefes paramilitares como Mancuso, para Restrepo, Vicente presentaba un problema para el proceso de paz, por lo que estas declaraciones acusarían al gobierno de Uribe por haber sido partícipes de una conspiración que terminaría con el asesinato de Vicente Castaño. Pero ¿por qué esto representa un problema? Pues Vicente tenía mucho conocimiento que vinculaba a personas importantes del gobierno de Uribe y los nexos paramilitares, la mal llamada parapolítica, que podía ser usado como declaraciones en la desmantelación de la SAUC, alias los mellizos, Don Berna y otros mandos cercanos de la SAUC sabían que su libertad estaba en juego, por lo que en 2007 sus propios compañeros lo asesinan de la misma forma en que él terminó con la vida de su hermano, aunque algunos aseguran que él mismo se habría desvivido al darse cuenta de lo que sus propios compañeros estaban a punto de hacer. Sea cierto o no, sus restos fueron desaparecidos y esta pieza o estorbo del proceso de paz por fin estaría fuera del camino. Mientras tanto, la imagen pública del proceso seguía andando, desarmes, concentraciones y una sensación de que la violencia estaba disminuyendo, pero la SAUC ya no era una sola cosa, habían fracturas profundas en esta organización, una línea más política militar y otra cada vez más pegada al negocio del oro blanco. Eso explotó en choques internos, seguridad territorial, rutas, plata y poder, y con la fragmentación de las Águilas Negras sin saberlo, había comenzado el inicio del que sería la nueva reencarnación del paramilitarismo y la violencia moderna en Colombia, conocidos por aquel entonces Bloque Héroes de Castaño, o como mejor se le conoce en la actualidad, el Clan del Golfo, la organización criminal más poderosa de Colombia. Siguiendo con la traición del gobierno, en la madrugada del 13 de mayo de 2008, la sonrisa y la felicidad de los paramilitares de creer que no pagarían cárcel en los Estados Unidos se apagaría ese mismo día. El gobierno sacó de sus celdas a 14 jefes paramilitares y los envió a los Estados Unidos. La explicación oficial que dio el ministro Interior, Carlos Holguín, fue que había incumplido los compromisos de la Ley de Justicia y Paz y que según seguían delinquiendo desde las cárceles. Washington los quería por narcotráfico y la presión internacional para procesarlos allá era demasiado fuerte. ONGs y organismos internacionales celebraron que los grandes capos fueran procesados por narcos en Estados Unidos, pero advirtieron que la medida cortaba el acceso a la verdad en Colombia. Muchos de esos jefes eran fuentes clave para esclarecer crímenes, la parapolítica y el nexo con políticos. Esa extradición fue el punto de quiebre. Para muchos ex paramilitares fue una traición. Habían confiado en un trato que implicaba cooperación y procesos en Colombia. Terminaron traicionados y enviados fuera, lejos de los jueces y sobre todo lejos de la posibilidad de contar todo lo que sabían en territorio colombiano. La medida limpió la tensión inmediata, pero dejó temas sin responder y sembró la idea de que el Estado prefería sacar entre comillas a los incómodos antes de dejar que hablaran, y este mismo patrón se repetiría años después. En todo este tormento político, curiosamente y casualmente, el ministro que defendió públicamente la medida, o sea Carlos Holguín, renunció poco después, el 20 de junio de 2008. Oficialmente dijo que se iba por desgaste entre comillas y problemas políticos, pero en la práctica su salida estaba muy relacionada con la polémica de la extradición. Muchos vieron que la medida generó un choque con sectores del gobierno, críticas de ONGs y organismos internacionales y tensiones dentro de la institucionalidad. La renuncia funcionó como una forma de calmar la crisis y sacar al responsable visible de la presión mediática y política. Así fue como se cerró el hilo. Un proceso de paz que prometía la verdad y la reparación terminó siendo para muchos una trampa con doble cara. Para la sociedad colombiana, por parte de los medios
medios colombianos fue el mayor golpe para la violencia en Colombia, con jefes desarmados, presos y extraditados, pero debajo quedaron dudas sobre pactos rotos, muertes sin aclarar y decisiones que protegieron intereses o evitaron que se supiera todo, lo que para el aparato estatal fue una herramienta contra el narcotráfico y la impunidad. Para otros fue la misma traición que Vicente Castaño había temido desde el principio y que fue la causante de haber mandado acabar con su propio hermano, pero irónicamente moriría bajo esta misma historia, ya no siendo su hermano el traicionero y el muerto, sino que ahora sería el mismo Vicente el traicionero que moriría de igual forma bajo su propia organización que sería traicionada al final por la misma razón que el mismo Vicente sospechaba desde el principio. Tal vez esto suene algo confuso, pero lo que sí quiero que entiendan con esto es que en simples palabras fue una jugada maestra por parte del gobierno para autodestruir a una organización sin tener que haber movido una sola bala por parte del Estado, y siendo con esto el único beneficiado el presidente Álvaro Uribe. Y con toda esta parte pueden entender o comprender la magnitud de la tensión fuerte que hubo con la llegada de Mancuso a Colombia y por qué de alguna manera se resguardó en el gobierno de Petro buscando cierto resguardo de seguridad. Aunque sus confesiones pusieron a temblar a gran parte del gobierno de la derecha, la realidad es que Mancuso no ha contado ni la tercera parte de lo que realmente sabe. No los conocí. A Salvatore Mancuso lo vi por mi vinculación a Montería de muchos años, en no más de 2 o 3 ocasiones públicas. Lo saludé y nunca conversé con él. Me encontré con el entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez, en el ubérrimo acompañado del coronel Raúl Suárez, quien era comandante de la policía del departamento de Córdoba para esa época. Mancuso anunció que presentará una demanda por injuria y calumnia contra el senador Uribe por algunas cosas dichas en el Congreso de la República durante el debate sobre paramilitarismo. Quiero informar al país que he sido notificado este sábado sobre el retiro de mi esquema de seguridad. Mi vida, la de mi familia y la de mis abogados están en riesgo por esa decisión. No es coincidencia o casualidad que se ordene retirar mi esquema de seguridad precisamente al momento en que recorro el país para encontrar los bienes que entregamos y que fueron desaparecidos de las AE, bienes que deben destinarse a la reparación de las víctimas del conflicto. Con la salida de este periodo oscuro en Colombia, uno creería que Colombia renacería con un líder prometedor que estaba llevando la libertad y la paz justa por su país, todo libre de la violencia y el caos, pero todo esto tristemente estaría muy lejos de la realidad. Recuerden que en el video pasado les había dicho que la segunda parte, o técnicamente este video, aunque el video pasado tocó temas algo sensibles y oscuros, de alguna manera esta parte sería más oscura y siniestra de todas, pues de ahora en adelante empieza el verdadero juego del hombre más poderoso de Colombia. Para ese entonces, y por estos años a mediados de los 2000, todo pintaba bien para el país, con las guerrillas cada vez más débiles y los paramilitares fuera del mapa. Colombia cada vez estaría más cerca de la paz que siempre había buscado durante décadas de conflicto. Pero lo que todo el país por completo no sabía es que Colombia estaba viviendo la etapa más oscura, sangrienta y triste del nuevo siglo, el momento exacto donde el presidente Uribe desataría los mayores escándalos políticos, mostraría su verdadero poder e influencia y revelaría de igual forma su lado más horrible, que dejaban en claro el narcisismo que había detrás de este hombre, al ser consciente de que tenía a su merced a todo un país por completo. Pero irónicamente este narcisismo sería la misma razón de la caída de todo su imperio. Uribe siempre se vendió como el presidente de la mano dura, y sí, la guerrilla empezó a recibir golpes fuertes por parte del gobierno, pero la fórmula tenía un veneno oculto. El Estado empezó a premiar a los militares por cada baja en combate, y cuando tú conviertes un número en una meta política, tarde o temprano, la tropa busca cómo inflar esas cifras. Así nació el horror de los falsos positivos. Uno de los periodos más oscuros de Colombia se trató de miles de jóvenes campesinos, migrantes, chicos de barrios pobres que fueron engañados con promesas de trabajo, llevados a otras regiones donde luego fueron asesinados, y estos mismos chicos, los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate.
no fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales. Los presentaban como guerrilleros abatidos en combates para mostrar victorias entre comillas. Eso dio ascensos, medallas, incluso plata a los militares responsables de esta masacre. Que el ejército le daba un arma por cada 2 guerrilleros asesinados. ¿Existía otro tipo de beneficios por este tipo de acciones? Sí, eso fue en un principio con la Brigada 11. Ya después, en las operaciones que hacíamos, nosotros éramos quienes normalmente le dábamos, eran los positivos, ya cuando estuvimos bien armados, entrenados. Entonces ellos tenían una presión permanente de sus superiores por generar positivos. Positivo es asesinar, dar de baja a supuestos guerrilleros o a guerrilleros reales en combate. Entre 2002 y 2008, la práctica se disparó. Con el tiempo, la Fiscalía, la ONU y la JEP demostraron que no eran casos aislados. Era un patrón sistemático alimentado por la presión política y los incentivos del gobierno. Mientras tanto, para los medios, el mensaje era otro. Estamos ganando la guerra. Y la gente aplaudía todo esto porque los resultados en la televisión se veían contundentes. La revista Semana, que empieza a circular hoy, trae una serie de pruebas sobre falsos positivos en Urabá. Las evidencias incluyen fotografías que muestran los montajes a los que fueron sometidas las víctimas y conversaciones grabadas entre los militares que planearon los falsos positivos con ayuda de paramilitares. Una serie de fotografías que muestran los montajes en los falsos positivos publica la revista Semana, que empieza a circular hoy. Las reveladoras imágenes muestran que a un hombre presentado como guerrillero le pusieron las botas al revés. Para los investigadores es imposible que una persona camine, y menos aún, combata con los zapatos truncados. Varios de los jóvenes presentados como guerrilleros caídos en combate en Urabá tenían botas completamente nuevas. Según la versión militar, uno de ellos habría hecho frente al ejército con este viejo revólver. Cuando revisaron el tambor, las vainillas tienen marcas de diferentes agujas percutoras. Esto demuestra que las balas disparadas provenientes de otra operación fueron instaladas en el viejo revólver. Los dedos en los gatillos de las armas de 5 de estas personas también tienen una posición artificial, probablemente porque fueron puestas cuando ya los cadáveres tenían rigor mortis. La forma de portar las granadas de uno de los supuestos guerrilleros caídos en combate y el hecho de que una de las víctimas sufriera una enfermedad que le impedía esfuerzo físico llamaron también la atención de los investigadores. Todo esto fue denunciado por el ex juez penal militar Alexander Cortés, quien perdió su cargo luego de trasladar expedientes a la justicia ordinaria por considerar que no eran actos del servicio. Pero para mantener esta narrativa del gobierno pulcro, este mismo, bajo las sombras, estaba usando una táctica que casi nadie fuera de su círculo conocía. Hablamos del espionaje interno. Nuevamente volvemos a hablar del DAS, el organismo de inteligencia del Estado, y lo que se destapó fue un escándalo internacional, chuzadas ilegales contra periodistas, magistrados, defensores de los derechos humanos y políticos de oposición. No fueron agentes rebeldes entre comillas. Hubo una estructura, órdenes y objetivos claros. Periodistas como Holman Morris, Claudia Julieta Duque y políticos como Piedad Córdoba o Petro, hasta magistrados de la Corte Suprema, fueron perseguidos con seguimientos, amenazas, campañas de desprestigio. El lío fue tan grande que acabó con el propio DAS, siendo cerrado en 2011 después de condenas a varios de sus jefes. Y ojo, el espionaje no era solo del DAS pinchando teléfonos y ya. Durante todo el mandato de Uribe se usaron tácticas mucho más sofisticadas. Ahí es donde entra el escándalo poco recordado o poco conocido, el escándalo BlackBerry. En los 2000, esos celulares eran el símbolo de seguridad en las telecomunicaciones, pero al mismo tiempo empezaron las sospechas. ¿Qué tan blindados estaban de verdad? En Colombia circularon rumores y casos de filtraciones de correos, chats y pings, y en Venezuela incluso el propio ministro Miguel Rodríguez Torres denunció que un hacker cercano a Uribe, Carlos Escobar, intentó infiltrar miles de Blackberries en PDVSA y en entes del gobierno para espiar comunicaciones desde adentro. El mismo lugar que la Fiscalía allanó para descubrir un hacker que trabajaba para Centro Democrático era frecuentado por Carlos Arturo Escobar, quien dice ser gurú de las redes sociales y administra las cuentas de varias figuras de la política y la farándula. Una denuncia de un caso de espionaje en Colombia, un hacker vinculado precisamente a la campaña de Oscar Iván Zuluaga, que es el candidato de Álvaro Uribe Vélez, estaba chuzando, como se dice vulgarmente, las comunicaciones relacionadas con el proceso de paz y estaba vendiendo esa información. Pero no era solo un hacker, eran dos, ¿verdad? El segundo hacker, el primero era Andrés Sepúlveda,
y el segundo, el señor Carlos Escobar. El hombre que se encuentra de espaldas en esta fotografía frente a varios computadores es Carlos Arturo Escobar Marín, otro experto en informática que actúa en los mismos escenarios que el hacker detenido Andrés Sepúlveda. Precisamente esta fotografía confirmaría la relación de Escobar con el recientemente detenido hacker Andrés Sepúlveda. Y más allá de si cada caso se comprobó judicialmente, lo que importa es la estrategia de espionaje repetida, usar tecnología y aparatos del Estado para controlar la información, intimidar a opositores y tener ventaja política. No era un error aislado, era parte de cómo funcionaba la seguridad democrática, seguridad para unos y persecución para otros. Por otra parte, los abogados y operadores mediáticos jugaron un papel aunque más que sutil, fue igual de corrosivo para la democracia. Figuras como Abelardo de la Espriella, actual candidato presidencial, se convirtieron en piezas clave dentro de ese ecosistema de poder. Su tarea no era poner micrófonos ni interceptar líneas directamente. Su rol consistía en blindar a políticos cuestionados, atacar a periodistas incómodos en los medios y utilizar el derecho como un arma contra los críticos. Era una organización perfectamente diseñada. El DAS vigilaba, los hackers filtraban y abogados mediáticos como Abelardo aparecían después de rematar el trabajo en los tribunales y frente a las cámaras. Orlando Sastoque, ex escolta de Abelardo, reveló ante la fiscalía que su jefe le pedía usar contactos dentro del DAS para hacer interceptaciones ilegales. En 2007, por ejemplo, le ordenó que indagara los teléfonos y los movimientos de su novia en Medellín. Buscaba información íntima y privada. El mismo esquema se repitió con el caso Madame Rochi, proxeneta señalado en el libro Las Prepago, y quien vinculó a la modelo Natalia París en un escándalo. De la Espriella, que en ese momento defendía a París, habría solicitado al DAS seguimientos, interceptaciones y recolección de datos sensibles de Rochi. Parte de esa información obtenida por agentes terminó filtrada en medios de comunicaciones. El costo de estas operaciones privadas oscilaba en $1 millón diarios con acceso de grabaciones, videos y seguimientos. La paradoja es que mientras presionaba al DAS para espiar a terceros, De la Espriella también denunciaba públicamente que lo estaban interceptando a él y presentó una tutela en 2007 reclamando protección a su intimidad. Era una doble jugada. Se mostraba como víctima del sistema mientras en la sombra lo utilizaba para proteger sus propios intereses. El asunto nunca prosperó judicialmente, pese que a Sastoque entregó facturas, nombres de agentes y detalles operativos. La fiscalía archivó el proceso. Aquí aparece otra coincidencia incómoda. Abelardo mantenía una relación de cercanía con Mario Iguarán, entonces fiscal general, lo que para muchos explicaría por qué las denuncias se congelaron de repente. En paralelo, el caso de Madame Rochi se fue diluyendo hasta que Natalia París retiró su denuncia en 2009, dejando todo en el olvido. Lo que demuestra este episodio es cómo el uso del derecho como arma política se mezclaba con ciertos personajes cuestionables del Estado. No solo se trataba de interceptaciones ilegales del DAS, sino un circuito de complicidades. La inteligencia hacía el trabajo sucio, los abogados lo hacían parecer legal o lo sepultaban en expedientes, y la opinión pública recibía el mensaje manipulado en titulares y programas de radio. A Washington no le importaba tanto las chuzadas ni los falsos positivos. Lo que quería era a los jefes narcos extraditados. Y solo les recuerdo que todas estas pequeñas cosas que hizo el gobierno se las graben, ya que es un patrón que no se repetiría ni una ni dos veces. Y como he dicho varias veces, Colombia es un país destinado a repetir su historia una y otra vez. Ahora, la pregunta obvia y la excusa de muchos seguidores de Uribe o de la derecha colombiana: si todo esto se sabe, ¿por qué Estados Unidos nunca tocó a Uribe? Organismos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la propia ONU habían advertido desde los años de su mandato que los falsos positivos constituían crímenes de lesa humanidad, un tipo de delito que no se prescribe y que puede ser juzgado por cortes internacionales sin importar el tiempo o el país. Uribe, acostumbrado a que en Colombia podía moldear la narrativa y señalar como terroristas o cómplices de la guerrilla a quienes lo criticaban, creyó que el mismo mecanismo podía imponerse en el exterior. Llegó a cuestionar abiertamente a las ONGs y a medios estadounidenses que investigaban su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales, alianzas con paramilitares y corrupción. Hoy que organizaciones internacionales le están pagando a un grupo de abogados en Colombia para que hagan falsas denuncias contra las fuerzas militares. El mandatario aseguró que el gobierno asumirá la defensa de los que se verían involucrados por esta razón en los llamados falsos positivos.
Mediante una videoconferencia, el presidente Álvaro Uribe denunció una campaña desde el exterior que paga a abogados en Colombia para que formulen acusaciones falsas contra las fuerzas militares. Hay un cúmulo de abogados pagados por organizaciones internacionales con sesgos ideológicos que les impiden examinar el cotejo de las conductas y el ordenamiento jurídico imparcialmente, y que lo hacen con odio y carga ideológica. Cúmulo de abogados al servicio de hacer falsas imputaciones a nuestra fuerza pública. El mandatario advirtió sobre la situación de quienes se vean involucrados. Asimismo, nosotros tenemos que asumir sin temor la defensa de nuestros hombres y de nuestras instituciones contra las falsas acusaciones. Convencido de que bastaba su propia palabra para deslegitimar a todos estos organismos, no sabía que este narcisismo lo encerró en un problema mucho más grande. Al atacar actores internacionales, abrió la puerta a que se acumularan demandas y expedientes fuera de Colombia. O sea, Uribe tenía los días contados para ser judicializado en cortes internacionales por crímenes cometidos en su mandato, y con el constante miedo de que todo esto pasara, decidió usar su carta más poderosa e, irónicamente, una misma carta gringa. Pero, ¿cuál era esta carta? Durante los mandatos de Álvaro Uribe, Colombia se convirtió en uno de los socios más sólidos de Estados Unidos en América Latina. Uribe se estaba convirtiendo en una rama firme de Estados Unidos en Colombia, vendiendo de manera literal y no literal a todo su país por completo. Miles de millones de dólares en ayuda militar y de inteligencia permitieron a Estados Unidos instalar equipos de vigilancia, entrenar tropas y usar el territorio como base estratégica en la región. En 2009 incluso intentó firmar un acuerdo para que militares norteamericanos usaran 7 bases colombianas, algo que la Corte Constitucional bloqueó, pero que evidenció hasta qué punto estaba dispuesto a entregar la soberanía. Esta cercanía también se reflejó en la política exterior, alineamiento absoluto con Washington contra Venezuela, Ecuador y Cuba, convirtiendo a Colombia en el portaaviones continental de Estados Unidos. El otro mecanismo fue la extradición masiva. Con esa jugada cumplía el mandato norteamericano de cortar cualquier margen de autonomía a esas estructuras. De la misma manera, narcos de alto perfil fueron entregados sistemáticamente a Estados Unidos, cumpliendo la lógica de que mientras sirviera los intereses de Washington, Uribe sería un aliado intocable. En transmisión en directo por la cadena CNN, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, reconoció el apoyo de 3 de sus más incondicionales aliados de la región y el mundo, entregando la Medalla de la Libertad, la máxima distinción civil que un mandatario puede otorgar. Los homenajeados fueron el presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. El mandatario, quien entrega su cargo el próximo 20 de enero, calificó a Uribe como un hombre fenomenal que ha logrado transformar su país. Recalcó cómo Uribe ha logrado disminuir el terrorismo en su país y generar confianza en su gestión. A esto se sumó la venta de activos estratégicos colombianos, consolidando la penetración económica norteamericana. Bajo su gobierno se privatizaron o entregaron en concesión empresas claves como Telecom, vendida en 2006 a Telefónica en alianza con capital extranjero, Ecogas 2003, adjudicada a firmas ligadas a transnacionales, ISA, acciones vendidas entre 2006 y 2007, y se promovió el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, firmado en 2006. Estas operaciones, justificadas como modernización, significaron en la práctica la transferencia de sectores estratégicos, telecomunicaciones, energía e infraestructura al control foráneo. Uribe se consolidó así como el peón perfecto de Washington, entregó la soberanía militar, económica y judicial y extraditó a quien le pedían, y obedeció hasta el último interés de los gringos. Y mientras lo hacía, sus propios crímenes y vínculos con estructuras ilegales fueron invisibilizadas por la narrativa oficial de que era, entre comillas, el mejor aliado de la región. Y con todo este contexto, regresamos nuevamente con los falsos positivos. Para ese entonces, el escándalo ya era de nivel internacional, y con el miedo
constante de lo que se le podía venir encima tanto para él como para su ministro de defensa, el expresidente Juan Manuel Santos. Este último decidió usar una jugada para salvar tanto a Uribe como a él mismo del problema que representaba los falsos positivos sobre ellos. La famosa carta se trataba de blindar por completo a Álvaro Uribe, consiguiéndole inmunidad diplomática. ¿Y qué es inmunidad diplomática? En resumen, son beneficios de Estado que incluyen principalmente la imposibilidad de ser juzgado en cortes de dicho país. Es decir, Estados Unidos blindó a su mejor peón con un escudo legal que impide que sea juzgado por cortes americanas. Y todo esto podría verse como el favor que le tenía pendiente Estados Unidos a Uribe con todo lo que éste hizo o le entregó a este país a merced del suyo. En sí, esa estrategia era un reconocimiento táctico de que el mismo sistema judicial colombiano lo había protegido. Las acusaciones de lesa humanidad lo ponían en la misma categoría de jefes de Estado juzgados en tribunales internacionales, y sus abogados entendían que no bastaba con discursos políticos o campañas mediáticas para detener un proceso de este calibre. En últimas, el intento de Uribe de manipular a la comunidad internacional, replicando la misma estrategia que usó en Colombia, terminó mostrando que hasta el más poderoso tiene sus límites. Cada vez que en Colombia aparece una política de seguridad para derrotar el terrorismo, cuando los terroristas empiezan a sentirse débiles, inmediatamente envían sus voceros a que hablen de derechos humanos. Es la calumnia que hipócritamente se esconde detrás de los derechos humanos, que se deberían de una vez por todas quitar su careta, aparecer con sus ideas políticas y dejar esa cobardía de esconder sus ideas políticas detrás de los derechos humanos. Que los traficantes de derechos humanos no lo detengan. Su impulso de deslegitimar a críticos lo expuso más. El expresidente quedó atrapado en una paradoja. Cuanto más intentaba desmentir y desacreditar a las ONGs y medios extranjeros, más se fortaleció la narrativa de que buscaba evitar a toda costa ser judicializado. Los actos de solidaridad, siquiera las expresiones de solidaridad de tantos hablantinosos de derechos humanos, desoímos a los defensores del terrorismo, desoímos a los patrocinadores de los defensores del terrorismo. Un gobierno que ha dado de baja 1.632 paramilitares, que tiene hoy a Colombia en la víspera del desmonte del paramilitarismo, no puede permitir que el atrevimiento periodístico suyo, irresponsable y faltando a la verdad, ponga en duda la legitimidad de ese gobierno. Por eso, su búsqueda de inmunidad diplomática no fue una jugada de fortaleza, sino el primer paso del miedo a que la justicia internacional lo alcanzara. Y todo esto es gracioso y no de risa, sino porque irónicamente Uribe lanzaría tweets y críticas hacia Gustavo Petro, diciéndole que era un indultado del M-19, cuando nunca contó que en realidad Gustavo Petro nunca fue beneficiado por este programa de desmovilización hacia las guerrillas, ya que después de que este fuese indultado, entre comillas, se supo que no contaba con los requisitos para recibir este beneficio, y el requisito principal era tener un proceso legal abierto, cosa que no existía como tal, ya que el único proceso judicial que enfrentó Gustavo Petro fue por porte ilegal de armas y condena que cumpliría antes de este programa. Pero en cambio, el expresidente Álvaro Uribe, irónicamente, tuvo un beneficio similar, no fue indultado, pero se le puso un manto legal que lo protegía de un juicio que se le venía encima, lo cual resulta algo irónico, ya que el que siempre criticó que otros recibían beneficios de ley sin contar la historia completa resultó ser el verdadero protegido por el Estado. Y más allá de todo esto, ¿qué beneficio o impacto tuvo esta inmunidad diplomática en la vida de Uribe? Pues una de las cosas poco conocidas, aunque técnicamente la mayoría de los casos contra el exmandatario realmente ninguno se hizo público en la prensa, por lo que no es raro de que algunos colombianos no conozcan estos casos, pero sobre todo este en especial se trató del escándalo Drummond Company. Esta compañía minera estadounidense fue acusada de financiar paramilitares para limpiar zonas de sindicalistas, acusación que se fortaleció con las declaraciones de jefes paramilitares como Jorge 40 y alias el Alemán. 3 líderes sindicales fueron asesinados en todo este contexto. ONGs llevaron el caso a cortes de Estados Unidos, donde el
nombre de Uribe apareció por su papel como presidente que protegió a la empresa. De paso, Uribe había recibido una citación por un estudiante de Derecho de la Universidad de Georgetown, mientras el expresidente impartía clases en la misma universidad. Sin embargo, cuando un tribunal de Washington intentó llamarlo a declarar, el Departamento de Estado lo blindó con inmunidad residual. Ningún juez podía obligarlo a hablar de actos cometidos en su mandato. Así, mientras paramilitares rasos pagaban cárcel, Drummond y Uribe quedaron impunes ante este escándalo. La imagen presentada en pantalla no es un meme o una simple sátira. Se trata del lado más oscuro y grotesco en la historia reciente de Colombia. Debido a la brutalidad del hecho, me abstengo de hablar del tema, por términos de políticas y privacidad de YouTube, pero a continuación verán un resumen del caso. La existencia de miles y miles de cuerpos anónimos, sepultados de una manera clandestina, pero que están ocultando crímenes de Estado muy grandes, como son, por ejemplo, lo que hemos llamado los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales que implican también desaparición forzada de las víctimas. Dicen que en Colombia la realidad suele superar la ficción, y ese podría ser el caso de Raúl Carvajal, un hombre que durante más de una década y hasta el día de su muerte vivió dentro de un camión parqueado en la esquina del centro de Bogotá, desde donde pedía justicia para su hijo, un cabo del ejército que fue asesinado después de negarse a participar en un caso de falsos positivos. Diego Rubio, y una lucha hasta después de la muerte. Murió a los 73 años de edad don Raúl Carvajal, un hombre que luchó gran parte de su vida para conocer la verdad sobre la muerte de su hijo, el cabo primero del ejército Raúl Antonio Carvajal Londoño, que fue asesinado en 2006. Ante la Corte Suprema de Justicia, las madres de Soacha, víctimas de las ejecuciones extrajudiciales más conocidas como los falsos positivos, demandarán al expresidente Álvaro Uribe Vélez porque él afirmó que ellas le habían comentado que sus hijos estaban involucrados en actividades ilegales. Y es que las acusaciones del presidente Álvaro Uribe realizadas en la OEA contra Venezuela permitieron al gobierno saliente de Colombia camuflar uno de los mayores escándalos por violación a los derechos humanos en América Latina. 2000 razones tenía el presidente colombiano Álvaro Uribe para crear un conflicto con Venezuela. El viernes 23 de julio, una comisión internacional confirmó a la opinión pública la existencia de la mayor fosa común de toda América Latina. Solo una cosa podía ocultar mediáticamente la denuncia sobre este crimen de lesa humanidad. Y fue la ocasión para descubrir el fenómeno a nivel nacional como un fenómeno de grandes proporciones, de muchos miles de víctimas. Las organizaciones no gubernamentales que convocaron a la audiencia en la Macarena Meta para revelar la existencia de una gigantesca fosa común advirtieron que el presidente Álvaro Uribe los colocó como objetivo militar al calificarlos de amigos de los terroristas. Los congresistas que denunciaron la existencia de la fosa en el Meta denunciaron que los señalamientos del presidente Álvaro Uribe los pone en peligro de muerte. En Colombia, el congresista Iván Cepeda denunció el asesinato de Norma Irene Pérez, dirigente campesina que participó en una audiencia donde denunció la existencia de fosas comunes en el departamento del Meta. Cepeda destacó que las organizaciones civiles habían pedido protección especial para testigos y organizadores del acto en la localidad de La Macarena, actividad rechazada por el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe. La mujer desapareció el pasado 7 de agosto y 6 días después fue hallada muerta. La información oficial de la emboscada habló de un soldado muerto y uno herido. El hospital en ese mismo día reportó que entraron 7 civiles heridos. Aunque el ejército niega que fueron en este mismo hecho, la versión del concejal Jesús María Valle es otra. Y en ese vehículo iba tropa de ejército, iban paramilitares cuando se sucedió el atentado del movimiento guerrillero. Es decir, comprobamos lo que ya hemos venido denunciando, que hay una connivencia del ejército y los grupos paramilitares en el municipio de Ituango y en el departamento de Antioquia, y que la población civil está indefensa. Hay un compromiso serio del gobernador de Antioquia con los derechos humanos consagrados en la Constitución de 1991, y no hay un compromiso serio de sus asesores. ¿Por qué afirma eso? Lo afirmo porque uno pide protección, porque uno denuncia ante él casos, porque uno va a las comisiones de seguridad y uno encuentra después
que el aporte que uno hace civilmente, claramente, en forma abierta, lo señalan posteriormente a uno como auxiliar de las guerrillas. Hoy 2 hombres y una mujer ingresaron al edificio Colón en la calle Ayacucho con la carrera Bolívar. Subieron al 4º piso donde está la oficina del abogado Jesús María Valle Jaramillo. Primero se identificaron como miembros de la coordinadora guerrillera, luego dijeron que eran miembros de la brigada. Al no encontrarlo procedieron a amordazar a la hermana del jurista, quien les servía como secretaria, y a otra persona que lo esperaba. Cuando el abogado entró les pidió que hicieran lo que los agresores ordenaran, pues dijo, estamos en sus manos. Al parecer y sin mediar más palabras, hicieron tirar al suelo al abogado Valle y allí lo asesinaron de 2 tiros con un arma 380 con silenciador. La violación de derechos humanos por parte de grupos paramilitares que estarían vinculados con el ejército. Las autoridades departamentales y el entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez no le prestaron atención y lo llegaron a tildar de enemigo de las Fuerzas Armadas. Él se enfrentó duramente a Álvaro Uribe Vélez, a los paramilitares, al comandante de la 4ª Brigada acá, quien lo trató de mentiroso y él dijo, no, pues ahí está la fiscalía, para que prueben a ver quién es el mentiroso, que lo hagan. Si más toda su María, eso se sabe, todo el mundo lo sabe. Del asesinato de Jaime Garzón, que fue una petición directa a Carlos de altos mandos militares que podré contarle a usted, una audiencia privada por lo delicado, por la presunción de inocencia y por la seguridad de quienes participamos en esta diligencia, porque había dentro de las fuerzas militares ciertos incomodidades con él, porque ponía en evidencia muchas situaciones que se presentaban con ellos y hacía burlas de ellos mismos incluso. Oficialmente, el crimen fue atribuido a Carlos Castaño, el jefe máximo de las AUC, declarándolo como objetivo militar, acusándolo de colaborar con la guerrilla. Pero todo el país sabía que en el fondo, que aquello no era simplemente un asesinato común. El investigador Ender Ojuela reveló que aun cuando el paramilitar conocido como La Ruana le negó a Jaime Garzón la existencia de un plan para asesinarlo, la orden ya estaba dada y había salido de una celebración de una junta militar. Si bien el investigador desconoció los nombres de los militares que habrían hecho parte de esta junta, dijo que eran altos mandos del ejército y que en ese sentido había conocimiento de la comunicación entre mandos militares con Carlos Castaño, quien obedecía órdenes. Primero de febrero del 2003 se llevó a cabo un inusual hecho en el Consejo Comunitario que realizaba el presidente Álvaro Uribe en el municipio de Corozal, en el departamento de Sucre. Soy el alcalde del Roble, para los que no me conocen. Osvaldo Díaz hizo graves denuncias contra la clase política del departamento de Sucre, especialmente contra el gobernador de la época, el señor Salvador Arana. Yo fui capaz de denunciar al señor gobernador del departamento de Sucre. Eulalio acusó a los procuradores regionales, al director de la policía secreta de su región, e insistió en que la clase política de su departamento era corrupta. Y que también estamos diciendo que vamos a eliminar a la guerrilla. Tenemos que comenzar eliminando a los corruptos que le están haciendo más daño al país que incluso la propia guerrilla y las propias autodefensas. Vea todo lo que me inventaron y me iban a matar. Ahora viene el otro paso, repito, y es que a mí me van a matar. Y un juzgado de Sincelejo condenó a la nación por el homicidio del alcalde del Roble, Sucre. Recuerden ustedes quien en un consejo comunal le dijo al entonces presidente Álvaro Uribe que los paramilitares lo iban a asesinar. El hijo del alcalde calificó la sentencia como una burla de la justicia. El alcalde contaba con 2 escoltas adicionales contratados por el municipio. No aceptaba que la policía o la armada le aumentaran escoltas y con frecuencia se evadía de ellos, como lo hizo para acudir a la cita que lo condujo al secuestro y asesinato. Soy el alcalde del Roble, para los que no me conocen. Soy el alcalde del Roble suspendido. Suspendido por una sola razón, injusta. Yo fui capaz de denunciar al señor gobernador del departamento de Sucre.
Bueno, el alcalde del Roble fue una solicitud directa, creo que fue el gobernador, no recuerdo con exactitud en este momento. Sé que en un consejo comunitario él denunció ante el entonces presidente Uribe que lo iban a matar, y Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos. Cuando usted dice nosotros lo matamos, ¿a quién se refiere? Al alcalde de Roble, su señoría Eduardo León Díaz. El bloque intelectual de la FARC defiende a la FARC simplemente hablando de paz. Ellos, con el cuentico de su paz y con la acusación de las Fuerzas Armadas permanente, nos paralizan la política de seguridad democrática. No caigamos en esa trampa. Y si a este punto del video sigues sin convencerte de la verdad oscura detrás de este hombre y sigues creyendo que es un pan de Dios, pues lo que estás a punto de ver tal vez haga cuestionar el hecho de que Colombia sigue condenado a repetir una y otra vez la miseria de su propia historia, que no hay ninguna diferencia entre la era de Pablo Escobar y la actualidad en este país. O peor aún, ¿qué pasaría si te dijera que existe la posibilidad de que en realidad Colombia es un narcoestado? Y debido a lo extenso que es este último tema, lo dejaremos para una tercera y última parte: el camino entre la droga y la política colombiana. Pero me queda el remordimiento, me queda el hondo pesar que durante mi ministerio muchísimas madres, incluidas las de Soacha, perdieron a sus hijos por esta práctica tan despiadada. Unos jóvenes inocentes que hoy deberían estar vivos. Eso nunca ha debido pasar. Y les pido perdón a todas las madres y a todas sus familias víctimas de este horror desde lo más profundo de mi alma. Que esto nunca vuelva a pasar. Muchas gracias.